que aprovechen y pregunten los temas correspondientes a lo que están viendo en el momento. Me acaban de escribir por acá que si puedo hacer algunos ejercicios de derivada implícita, claro que sí. Y me enviaron una imagen también, debe ser de algún ejercicio. Entonces voy a mirar la imagen a ver de qué se trata. Creo que ya entendí la imagen. La imagen trata de esta regla de la cadena. Ah, sí, aparece regla de la cadena. Bien, entonces vamos a hacerlo con un cierto orden. Los temas que vieron inicialmente, el primero fue la regla de la cadena y luego miraremos derivada implícita. Bien, entonces la imagen que me envía es un ejercicio que tiene bastantes numerales, bastantes, como hasta la letra T aparece ahí. Entonces me gustaría saber si de pronto hay alguno en especial que quieran hacer de los que hay ahí. Que sería la E, eh, Pero yo noto por acá el E, la E, la G, el C, G, G, G. el G. La G, la N, O, N y el O. C. Bueno, ahí hay 4 ejercicios para trabajar. Bien, entonces vamos a tomarlos en orden. Primero hagamos el E. Voy a anotarlo si de pronto no es el que corresponde, me lo hacen saber. El E. Entonces el ejercicio E, vamos a copiarlo acá. Dice que f de u es igual a u sobre raíz de 1 más u a la 4. Bien, entonces observemos primero el ejercicio. Aparece como si fuera un cociente, pero es posible escribirlo de otra manera y utilizar la derivada de un producto. Es válido como lo quieran hacer, pero es más cómodo reescribirlo así. Observemos que se puede escribir como u que multiplica 1 más u a la 4 a la menos un medio. ¿Qué operación realicé ahí? El denominador es una raíz cuadrada. Significa que está elevado a la un medio. Y como está en el denominador, lo subo con exponente negativo. Y ya aplico la derivada de un producto y la regla de la cadena. Entonces vamos a hacer la derivada. La derivada f' de u sería igual a ese producto que es el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo observemos que es menos un medio. Escribimos lo que hay dentro de el paréntesis exactamente igual y al exponente le restamos 1. Menos un medio menos 1. Esta operación, observen que ese fraccionario menos un medio menos 1 da menos 3 medios.
O sea que quedaría a la menos 3 medios. Y por la derivada de lo de adentro del paréntesis. La derivada de 1 es 0, porque es la derivada de una constante. Y la derivada de u a la 4 es 4u a la 3. Ahí estaría el primero por la derivada del segundo. Y luego más el segundo, que es 1 más u a la 4 a la menos 1 medio por la derivada de u, que es el primero, y la derivada de u es 1. Ese 1 no hay que colocarlo, pero lo voy a poner por el momento. Ahí estaría indicada la derivada. Lo que sigue es organizarlo un poco. Vamos a organizarlo. Si en algún momento hay alguna pregunta, pueden interrumpir y preguntar con toda confianza. Profe, ¿cómo así? ¿Usted hizo primero derivada, por la segunda sin derivar, o cómo la hizo? Sí, así sería la operación. Tenemos una función por otra. ¿Cómo es la derivada de un producto? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Esa es la derivada de un producto. Entonces, ahí, ¿quién es el primero? Acá arriba. Voy a señalarlo de rojo. ¿Quién es el primero? U. El segundo es 1 más u a la 4 elevado a la menos 1 medio. Entonces hago la derivada de esta expresión que estoy señalando acá. Y la derivada sería menos 1 medio, el paréntesis queda exactamente igual, y al exponente que es menos 1 medio le resto 1 y da menos 3 medios. Y lo multiplico, como es una cadena, por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. La derivada del 1 es 0 y la derivada de u a la 4 es 4u a la 3. Ahí estaría el primero por la derivada del segundo. Y luego el segundo, que es el que está encerrado ahí, por la derivada de el primero, que es u. Y la derivada de u es 1. Entonces ahí está indicada ya la derivada. Lo que sigue es pulirla un poco. Vamos a hacer el proceso de organizarla un poco más. Operaciones algebraicas que tenemos ahí para organizar. Observemos que está haciendo el Profe, u se a la... multiplicaría menos 1 medio por el 4 Sí, o muy 3. bien. Sí, y la u a la 3 con esa u que hay afuera. Sería la 4. Muy bien, eso sería entonces, muy bien, sería menos, porque es 4 por menos 1 medio, 4 sobre 2 es 2, u a la 1 y u a la 3 da u a la 4, y por 1 más u a la 4, el del paréntesis, a la menos 3 medios. Y luego el otro que tenemos al final sería 1 más u a la 4 a la menos 1 medio. Porque al multiplicarlo por 1, pues va a dar exactamente lo mismo. Como hay que pulirla otro poquito, miremos los exponentes que están negativos, los puedo reescribir como positivos. Entonces quedaría 2 u a la 4 sobre 1 más u a la 4
a ¿Me la puede volver a 3. explicar el último paso? Es que no entendí bien de dónde salió el menos 2 u a la 4. Ah, sí, Por favor. sí, voy a indicarlo acá con una flechita. Eso es un producto, lo que hay ahí hasta donde termina el corchete. Entonces tenemos este 4 con este 1/2, 4 sobre 2 daría -2. Y esta U con esta U a la 3 da U a la 4. ¿Sí queda claro? Sí, sí, profe, ya. Bien. Bueno, ahora entonces manejamos exponentes. Observemos que ahí tenemos en el numerador un exponente negativo, lo bajo al denominador y el próximo lo podemos escribir como 1 sobre 1 más U a la 4 a la 1/2. Podemos simplificar aún más. Observemos este de acá. Observen que está a la 3/2. Si lo reescribimos, voy a tomarlo de nuevo en la página siguiente para que veamos qué más se puede hacer. Voy a escribirlo de nuevo. Entonces tenemos -2 U a la 4. El de abajo era 1 más U a la 4 a la 3/2. Observemos que está a la 3/2. Se puede escribir como 1 más U a la 4 a la 1/2 por 1 más U a la 4. Se puede escribir así. Observen que aquí hay un 1. ¿Cuánto es 1/2 más 1? 3/2. Ya que ese denominador se puede escribir como 1 más U a la 4. Y si queremos escribir este, lo podemos escribir como raíz de 1 más U a la 4. Este de acá. Ese que tenemos ahí. No olviden que la raíz cuadrada es escribir a la 1/2. Bien, y el otro que es sumando, vamos a escribirlo acá. Es raíz de 1 más U a la 4. Devolvámonos para que vean quién es ese. Este de acá, el que estoy subrayando ahí. Está a la 1/2, o sea que es raíz de 1 más U a la 4. Bien, entonces el próximo paso es hacer esa pequeña suma. Mínimo común múltiplo en el denominador. Sería 1 más U a la 4 raíz de 1 más U a la 4, mínimo común múltiplo, y hacemos la operación de esa pequeña suma de fracciones, expresiones algebraicas sumando. Y nos daría 2 U a la 4 y más, observemos que si hacemos como la operación en cruz, daría 1 más U a la 4. Podemos seguir organizando la expresión
destruyendo ese paréntesis que hay en la parte del numerador, y quedaría así. Menos 2 u a la 4 más 1 más u a la 4. El denominador sigue siendo el mismo. 1 más u a la 4, raíz cuadrada de 1 más u a la 4. En el numerador podemos hacer operaciones. ¿Cuánto da 2u a la 4 negativo más u a la 4? Daría menos u a la 4. O sea que el numerador lo podemos organizar así. 1, ese 1 que aparece ahí, menos u a la 4. Y el denominador sigue siendo el mismo. Y si uno quiere, el numerador es una diferencia de cuadrados. Es 1 menos u a la 2 por 1 más u a la 2. El denominador sigue siendo igual. Y observen que en el numerador hay otra diferencia de cuadrados. Uno menos u a la 2 es una diferencia de cuadrados. Entonces el resultado final sería 1 menos u por 1 más u por 1 más u a la 2 y ahí estaría el resultado final de esa derivada. ¿Qué tienen que acordarse en acá? De todos esos casos de factorización, sumar expresiones algebraicas, en fin. Si hay alguna duda, por favor me dicen. Bueno, vamos a mirar el otro ejercicio que me han dicho que miremos, el G. El G dice que es h de x igual a 3x2 menos 2 menos 2 sobre 2x menos, perdón, 2x más 3 y todo elevado a la 3. Bien, entonces se puede hacer con una regla de la cadena directa o la podemos hacer por partes. Es muy cómodo hacerla directa porque ahorra un poco de escritura. Entonces la derivada sería, observemos que ese 3 que está de exponente multiplica un 1 que hay aquí adelante invisible, implícito, sería 3 por 1, 3.
El paréntesis se coloca exactamente igual. Pero elevado al cuadrado. Y luego se multiplica por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, que es la derivada de un cociente. Recordemos cómo es la derivada de un cociente. Es el denominador, que sería 2x más 3, por la derivada del numerador, la derivada de 3x2 es 6x, y la derivada del 2 es una constante, la derivada es 0, menos el numerador, que es 3x2 menos 2, por la derivada del denominador, que es la derivada de 2x, que es 2, y la derivada del 3, que es una constante, es 0. Entonces ahí terminaría la parte del derivada del cociente sobre el denominador al cuadrado. Ahí ya está la derivada. Ahora, otra persona puede hacer esto antes de derivar. Es válido. Por favor, miren qué podría haber hecho también. Profe, Sí. qué pena. Es de 2x más 3. ¿De dónde sacó ese 2? ¿De dónde saqué 2x más 3? Porque Pues es el 2. que... Ah, sí, porque la derivada de 2x más 3, la derivada de este es 2. Y la derivada del 3 es 0. Quedaría únicamente el 2. La derivada de una constante es 0. Bueno, pónganle cuidado a esta parte, que alguien puede haberlo hecho así, es válido. Antes de realizarlo, escribirlo así, y es válido. A la menos 3 así. O sea, elevo cada término, propiedades de los exponentes, cada término lo elevo a la 3, y el que está en el denominador lo subo con exponente negativo. Y realizo la derivada de un producto. Es válido también, pero va a dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Bueno, ya lo que sigue es operar y organizar un poco la derivada anterior. Vamos a organizarlo un poco. Entonces primero voy a escribir h' de x, sería 3 que multiplica 3x2 menos 2 sobre 2x más 3 todo al cuadrado, y vamos a resolver las operaciones que hay a continuación. 6 por 2, 12x2. Luego 6 por 3, 18x. Luego vamos a hacer la otra operación y tengamos en cuenta el signo menos que hay adelante. O sea que va a cambiar de signo. 2 por 3, 6x2. Negativo. Luego 2 por 2, 4. Menos por más da menos, y por el otro menos va a dar más. O sea que daría 4. Ya está el producto destruido de los paréntesis que hay en el numerador.
El denominador lo podemos dejar igual. 2x más 3 al cuadrado. Observen que el primer término, el primer paréntesis, tiene 2x más 3 en el denominador. Los puedo separar elevándolos al cuadrado cada uno. Y luego lo junto con este y va a dar a la 4. Vamos a hacer esa operacioncita paso por paso. Tendríamos S3, 3x2 menos 2 al cuadrado. Y acá en el denominador 2x más 3 también al cuadrado. Lo otro lo voy a dejar como está, pero primero voy a hacer lo que se pueda sumar o restar. A 12x2 le resto 6x2. Da 6x2. Observen ahí, 12x a la 2 y 6x a la 2. Este y este. Más 18x más 4 sobre 2x más 3 al cuadrado. Miremos que el segundo paréntesis entre el 6, el 18 y el 4 tienen un factor común que es el 2. Voy a hacerlo paso por paso. Entonces tendríamos 3 que multiplica 3x2 menos 2 al cuadrado por factor común ahí con el valor que tenemos de 6x2 se puede dividir por 2 que multiplica 3x2 más 9x más 2. Saqué factor común el 2. Y recuerden que el denominador lo podemos escribir ya como 2x más 3, pero a la 4. Porque hay 2x más 3 al cuadrado por 2x más 3 al cuadrado. Si organizamos otro poquito, ese 2 que está de factor común lo puedo juntar con el 3 y daría 6. Entonces voy a la página siguiente a escribir esa expresión. Tenemos 3, voy a volverla a copiar, 3x2 menos 2 al cuadrado por este 2, 3x2, 9x y más 2. Estoy volviendo a copiar lo que había en la página anterior. 2x más 3 a la 4. Entonces agrupemos. El 2 que está multiplicando con ese 3 da 6. 3x2 menos 2 al cuadrado por 3x2 más 9x
más 2. Y el denominador sigue siendo el mismo. A la 4. Bien, es posible intentar hacer algo. Vamos a ver si se puede o si no lo dejamos así. Este último término, 3x2, 9x más 2, voy a tratar a ver si se puede factorizar. Bueno, parece que fuera no factorizable en lo real. Se lo podemos dejar así o resolver el binomio que hay donde está 3x2 menos 2 elevado al cuadrado. Es posible también resolver ese binomio y luego hacer esa operación. Pero la idea es dejarlo factorizado como está. Ese sería entonces el otro ejercicio que me dicen que realizara. Miremos el último de este tipo de derivadas. No recuerdo exactamente qué letra es, me voy a volver para buscarlo. Ese era el N y el O. Vamos a mirar el N y el O. Bueno, el N. El N, observen que es una función exponencial. Entonces vamos a escribirla así. F de X es E a la X por raíz de X a la 2 más 1. Podemos escribirlo como X a la 2 más 1 a la 1 medio. No olviden que la raíz significa raíz cuadrada elevado a la 1 medio. Y ya hacemos la derivada de la función exponencial. No sé si se acuerdan que la derivada de la función exponencial es ella misma exactamente igual como aparece la función multiplicada por la derivada de lo que hay de exponente. En este caso hay que derivar x por x a la 2 más 1 a la 1 medio. Y esta es la derivada de un producto. Entonces vamos a hacer esa derivada de esa expresión. Al hacer la derivada de ese producto que está ahí como exponente, entonces sería el primero, que es x, por la derivada de x a la 2 más 1 a la 1 medio. Sería 1 medio, el paréntesis se coloca exactamente igual. Al exponente le restamos 1, queda 1 medio menos 1, da menos 1 medio. Observen que da menos 1 medio. Entonces sería el primero por la derivada del segundo y no olviden la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, o sea, por 2x.
más el segundo, que es x a la 2 más 1 a la 1 medio, por la derivada de x, que es el primero, que es 1. Ahí estaría ya la derivada. Le faltaría el logaritmo natural de la base. Pero esto da 1. Multiplicar por logaritmo natural de la base, que es 1. Esa es la derivada de la función exponencial. Ahí ya está indicada la derivada. Lo que sigue es operarla para simplificarla un poco. Entonces vamos a organizarla un poco. Aquí se debe recordar muchas cosas de matemáticas básicas. Operaciones entre expresiones algebraicas. Entonces miremos por favor acá para que tengamos bien en cuenta estas operaciones y las podamos recordar de una manera cómoda y sencilla. Aquí está. Este 2 con este 2, uno multiplicando, uno dividiendo, desaparece. Y esta x con esta x queda x a la 2. Ese es el primer proceso que vamos a hacer. Entonces quedaría x a la 2 x a la 2 que multiplica x a la 2 más 1 a la 1 medio negativo. Y el otro pedazo que nos queda es esta operación de acá, que sería más x a la 2 más 1 a la 1 medio. Luego, lo que hay dentro del corchete lo podemos organizar. Vamos a organizarlo. Observen que este está con exponente negativo. Lo puedo poner en el denominador con exponente positivo. Entonces vamos a hacer la operación que hay dentro de ese corchete. Quedaría así. E elevado a la x, x a la 2 más 1 a la 1 medio, que multiplica x sobre, lo podemos escribir de una vez en raíz, x a la 2 más 1. No olviden que está a la menos 1 medio, baja al denominador. Y más x a la 2 más 1. Voy a devolverme para que recuerden lo que acabo de hacer. El primero era así. X por x a la 2 más 1 a la menos 1 medio. Y se puede cambiar por esta expresión. Y este otro era así. X2 más 1 a la 1 medio. Se puede cambiar por raíz cuadrada. Profe, la X no está al cuadrado. Ah, sí, la x está al cuadrado.
Sí, muy bien. La x está al cuadrado. Devolvámonos para que todos vean que sí está al cuadrado. Observenla acá. Bien, ahora entonces, mínimo común denominador de lo que hay dentro del corchete. Vamos a hacer esa operación. Sería entonces raíz de x a la 2 más Profe, ¿por 1. qué queda x al cuadrado? Bueno, devolvámonos para recordar. Yo ya había indicado, pero voy a volver a recordar. Cuando hacemos esta operación, que la señalé ahora de color rojo, esta x con esta x que hay acá. Y recuerden que el 2 con ese otro 2 se simplificaban. Uno está en el numerador y otro en el denominador, desaparece. De ahí sale el x a la 2. Cualquier duda, Gracias. pregunta. Con gusto. Bien, acá entonces vamos al paso siguiente. Acá tenemos lo que hay dentro del corchete es una pequeña suma. Nos daría x a la 2. ¿Y cuánto da raíz cuadrada por raíz cuadrada? Desaparece la raíz, ¿cierto? Voy a indicar por qué desaparece la raíz. Porque la una está a la 1/2 y la otra también está a la 1/2. Se suman los exponentes y esto daría 2/2. Y 2/2 es 1. Desaparece la raíz. Bueno, lo que está multiplicando sigue siendo lo mismo. X a la 2 más 1 a la 1/2. Ya en la parte superior vamos a destruir ese paréntesis. Lo voy a hacer un poco más directo. Quedaría 2x2 más 1. El resultado final sería e elevado a la x a la 2 más 1 o raíz de x a la 2 más 1, raíz cuadrada, como lo quieran escribir, que multiplica 2x2 sumando x2 más x2 y más ese 1. Sobre raíz de x a la 2 más 1. Ahí terminaría el ejercicio entonces del numeral n. Cualquier duda, pregunte. Bien, el otro sería el O. Vamos a escribirlo acá. En el O tenemos P de T. Profe, usted como pero lo último. Sí voy a indicar. En esta parte, en esta de acá que estoy señalando aquí un poquito oscuro, Sí, voy a destruir los paréntesis en la parte de arriba. Queda x2 más x2 más este 1. X2 más x2 da 2x2. sí. Y el 1, este 1 O que sea que tengo no ahí. se hace x2 más 1. Destruir el paréntesis. Quedaría así, x2. Y el otro, al destruir el paréntesis, sería x2 y más 1. Se suman estos dos, 2x2 y más 1. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto.
Bueno, ahora miremos el ejercicio que sigue a continuación. Es el O, que es coseno de raíz de seno de tangente de pi por t. Bueno, en este ejercicio me gustaría que no hagamos la regla de la cadena tan directa para que recuerden que también se puede hacer de otra manera. Vamos a hacer esto. Por favor, miremos esta forma que también les sirve para practicar la regla de la cadena. Se puede hacer directa, pero aquí me parece que es más cómodo primero observar lo siguiente. Sea U igual a H a la 1 medio. Seguida digo quién es H a la 1 medio, que sería raíz de esa expresión que aparece ahí. Y H es igual a seno, pongámosle seno de W. Y W igual a tangente de, pongámosle aquí una letra distinta, tangente de Z. Y Z, voy a escribirlo aquí, por acá. Y Z igual a pi por t. ¿Qué dice acá? Miren, aparece coseno. Hay una raíz que significa la 1 medio. Ese 1 medio, yo lo llamé lo que hay dentro de la raíz, lo voy a llamar h. Pero ese h es seno de w. Y ese w, voy a correrlo mejor un poquito para que se vea mejor. Acá. H es seno de w. W es tangente de z. Y z es pi por t. Entonces necesito que me digan cuál es la derivada de u en esta, a ver si me la dice alguno, de u con respecto a h. A ver si alguno me dice. Bueno, yo le ayudo ahí. Es un medio de h a la menos un medio. Bien que el exponente se le resta 1. Ahí estaría du sobre dh. Ahora miremos, voy a separarla acá. ¿Quién es dh con respecto a w? O sea, la derivada de seno. A ver quién se acuerda. Coseno. Coseno, muy bien. Y por acá, la derivada de w con respecto a z. ¿Cuánto es la derivada o quién recuerda la derivada de la tangente? Yo se la recuerdo, secante cuadrada de z.
¿Y cuál es la derivada de z con respecto a t? Miren, esto es un número, pi es un número. ¿Cuál es la derivada de pi por t? A ver quién se acuerda. Es pi. Es como si tuviera la derivada de 2t. ¿Cuál es la derivada de 2t? 1 por 2, 2. Y el exponente Dos. desaparece. Eso, muy bien. Les daría pi. Entonces ya la derivada que estamos haciendo es hacer este producto. Voy a indicarlo. Y ahí se basa la regla de la cadena. Voy a hacerlo en la página siguiente. Vamos a indicar. Entonces tenemos prima de t, que es la que estamos haciendo, es igual a dh dw por dw con respecto a z por dz con respecto a t. Volvámonos a ver las variables para no irnos a confundir. ¿Hicimos cuántas? 1, 2, 3, 4. No, me faltó una. dh, dw, dw de z y de z de t. dh, la otra es dhw, la otra es dw de z y por último de z de t. Acá. Era entonces dw dhw, dw de z y por dz de t. Recordemos quién era cada una. dw era un medio de h a la menos un medio. dhw era coseno de w, esta de acá. dw de z era secante cuadrada de z. Y de z de t era pi. Ya tenemos que reemplazar cada cosita. ¿Quién era h? ¿Quién era w? ¿Quién era z? Y por pi, ese valor pi lo podemos poner al inicio. Acá está multiplicando. Bien, entonces miremos acá.
h a la 1/2. Entonces es seno de tangente de pi por t. Bueno, acá voy a borrar porque me quedó muy poco espacio. Y eso es a la 1/2. Coseno de W. Y W era tangente de pi por t. Secante de z, pero z era pi por t. Ahí estaría la derivada. Lo que sigue, bueno, aquí es a la menos 1/2. Se podría escribir con exponente positivo, o sea que podría quedar así. Coseno de tangente de pi por t, secante cuadrada de pi por t, sobre multiplicada por pi y sobre raíz de seno de tangente de pi por t. Esa sería que prima de t, o si alguien llamó que de t lo llamó y, sería de y de t. No olviden que esta expresión, esto, Profe, no le faltó un 2 en el denominador. sí señor, muchísimas gracias. Faltó el 2. Ahí está el 2. Bueno, ahí estarían entonces las derivadas que me pidieron que hiciéramos. Ahora miremos que por allá inicialmente una de las que ingresó pidió que hiciéramos unos de derivada implícita. Entonces voy a aprovechar para hacer uno que sea bien general de derivada implícita. Uno que se aplique la derivada implícita y que fuera de eso encontremos una ecuación de una recta tangente a la curva que me dan en un determinado punto. Y así sería más completo. Voy a mirar si de pronto, a ver, la compañera que envió digo, quisiéramos, no sé si ella quiera hacer uno en especial o lo escojo yo. Profe, como el quiz que va a hacer mañana. Bueno, pero entonces, ¿cuál quieres que hagamos? Ya me puede decir cuál de esos. Por ejemplo, en el taller aparecen como hasta la N, hay como hasta la N ejercicios. Sería bueno que de pronto me digan cualquier. Mientras piensan ahí un momentico, les voy a enviar por acá
el enlace para la asistencia asesoría. O lo escojo yo, ya ustedes me dicen. Profe, escójalo usted. Bueno, yo lo voy a escoger. Bueno, entonces ahí les envío el enlace. También les envío, si no les funciona el enlace, el código de barra. Bien, entonces voy a escoger del taller uno que sea un poquito, por ejemplo, el N. El N es como interesante ahí. Hallar, bueno, ese es el N. Hallar la pendiente de la recta tangente A, tangente a la -1 de X por Y igual a seno a la -1 de X más Y. En el punto 0, 0. 0 para X, 0 para Y. ¿Por qué escogí este? Porque este permite repasar varias cosas. ¿Qué cosas va a permitir repasar el ejercicio? Va a permitir repasar la derivada implícita, la derivada de un producto y las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Entonces voy a recordar acá, antes de resolver el ejercicio, a un ladito, por acá, derivada de tangente inversa de un término u cualquiera. Ese u es cualquiera. Sería su derivada, sería 1 sobre 1 más u a la 2. Esa es la derivada de tangente inversa. Y la derivada es seno inverso de una expresión cualquiera u. La derivada es 1 sobre raíz de 1 menos x a la 2. Necesitamos usar esta expresión en algún momento. Es posible que no la recuerden, por eso la estoy copiando ahí. Bueno, voy a borrar eso. Ahí las veces de u en la primera parte la hace el paréntesis que es x por y. Pero x por y es un producto. O sea que ahí hay una regla de la cadena. Bueno, entonces tenemos. Sería la derivada de tangente a la -1 sería 1 sobre 1 más x por y al cuadrado. Ahí estaría la notación de lo que acabé de borrar por acá. Siendo u el x por y. Pero debo multiplicarlo por la derivada de x por y, que es un producto. Es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. La derivada implícita de y sería 1y'. O el que quiera lo coloca como de y de x, es lo mismo. Para ahorrar un poquito de escritura, generalmente la gente usa el y'. Y el otro sería y por la derivada de x, pero la derivada de x es 1.
Ese 1 pues no se necesita. Entonces vamos a escribir lo que tenemos ahí. Primero por derivada del segundo más segundo por derivada del primero. Entonces tenemos que es x por y' más y por 1. Voy a indicarla acá de color rojo y'. Ya está la derivada del lado izquierdo. Ahora vamos a derivar el lado derecho. La derivada es seno inverso. Ahora la habíamos dicho es 1 sobre raíz de 1 menos u a la 2. En este caso u es x más y. Y ahora lo que hacemos es derivar x más y. La derivada de ese ángulo que aparece ahí. Es la derivada de x que es, vamos a escribirla acá, 1 más la derivada de y que es y'. Ya está la derivada. Lo que sigue es organizar para despejar el y'. Entonces vamos a destruir ese corchete en ambos lados y luego agrupamos las que tengan y' con la comita, la que tiene color rojo, sacamos factor común y la despejamos. Entonces tendríamos x sobre 1 más x por y al cuadrado por y'. Seguida la pongo en y'. Más y sobre 1 más x por y al cuadrado. Y en el lado derecho, algo similar, tendríamos 1 sobre raíz de 1 menos x más y para multiplicarlo por 1 y más y' sobre raíz de 1. Ah, pero aquí me faltó algo. Aquí es al cuadrado. No olviden que es la de la inversa de seno, es 1 menos u a la 2. Aquí es al cuadrado. X más y al cuadrado. Y arriba iría y'. Bueno, luego juntamos en el lado izquierdo lo que tenga y' y sacamos factor común. Observen que este está positivo, pasa negativo. Entonces vamos a sacar de una vez factor común. Factor común, y'. Que multiplica x sobre 1 más x por y
al cuadrado. Y no olviden, este pasaba a restar, o sea, menos 1 sobre raíz de 1 menos x más y al cuadrado. Ese sería el lado izquierdo. Y en el lado derecho, lo que no tenía y' lo vamos a juntar en el lado derecho. Tenemos 1 sobre raíz de 1 menos x más y al cuadrado. Y pasamos a restar este y sobre 1 más x por y al cuadrado. Bueno, ahora lo que está entre el corchete que está multiplicando pasa a dividir. Y despejamos a y'. Vamos a escribirlo en la página siguiente. Entonces en la página siguiente tenemos 1 menos x más y en raíz al cuadrado menos y 1 más x por y al cuadrado y sobre el corchete. Recordemos que ese corchete es x sobre 1 más x por y al cuadrado y menos 1 esto en raíz. Verifiquemos que no haya copiado mal el último paso. Menos x más y al cuadrado. No, está bien así. Bien, ahora entonces aprovechemos que ya tenemos en el punto 0 para x, 0 para y. Reemplazamos. Sería 1 menos 0 más 0 al cuadrado, y vale 0 sobre 1 más 0 por 0 al cuadrado. Estoy indicando que estoy reemplazando la x y la y sobre 0, 1 más x por, que es 0 por y, que también es 0,
al cuadrado y menos 1 sobre raíz de, en este es en raíz, raíz de 1 menos 0 más 0 al cuadrado. Observemos que este primer término, este da 1, este da 0, este da 0, este da menos 1. Por lo tanto, nos daría, como resultado sería 1 sobre menos 1. Y 1 sobre menos 1, pues da menos 1. Quiere decir que la pendiente para esa curva en ese punto es menos 1. Y es posible hallar la ecuación de la recta que pase por ese punto. Voy a aprovechar para que recordemos eso. Halle la ecuación. La curva original, no la voy a volver a copiar. La curva era tangente a la menos 1 de x por y, bueno, a la curva en el punto 0, 0. Entonces la solución para ese pedacito de pregunta es y menos y1 igual a m por x menos x1. Tienes y1, es 0. Tienes m, menos 1, que lo acabamos de encontrar. Tienes x1, es 0. Ya que esta ecuación es una ecuación muy sencilla que sería y igual a menos x. Esta sería la ecuación. No sé si tengan alguna inquietud con el ejercicio. La clave ahí es saber derivar, despejar esa y' y reemplazar en el punto dado. ¿Algún otro que de pronto quieran hacer? Voy a hacer otro que aparece ahí, que es el J. No sé si tengan el taller ahí a la mano para que lo localicen. El J está así. Dice que es x e a la y más y e a la x igual a 1 en el punto 0 para x, 1 para la y. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. La primera, x e a la y, es un producto. Es el primero por la derivada del segundo. La derivada de la exponencial es ella misma. Y hay que indicar que estamos derivando con respecto a x, o sea, y'. Ahí voy a colocar enseguida y'. Más el segundo por la derivada del primero. La derivada de x es 1. Ahí estaría la primera. Luego aparece más y por e a la x, otro producto, que es el primero por la derivada del segundo, que es ella misma por la derivada de x, que es 1. Más el segundo por la derivada del primero. Igual
a la derivada del 1, que es una constante, que es 0. Entonces vamos a repasar lo que acabo de decir. El primero, que es x, por la derivada de e a la y, que es ella misma por la derivada de con respecto a x de y, que la indicamos con y'. No olviden que hay que multiplicar por logaritmo de e, pero esto es 1. Logaritmo de la base, logaritmo natural. Y luego sería e a la y por la derivada de x, que es 1. Ahí estaría la primera parte, esta. La de x e a la y. Ahí estaría la primera parte. Ahora el otro. Y por e a la x. El primero, que es y por la derivada de e a la x. Es ella misma logaritmo natural de e, pero esto es 1, no lo olviden. Más el segundo, que es e a la x, por la derivada de y, que es y'. Bien, ahora podemos agrupar, bueno, en el lado derecho la derivada de la constante, que es 0. Agrupemos las que tengan y' y sacamos factor común. Factor común y'. Entonces sería así. Y' que multiplica x e a la y. Y acá más e a la x. Observen que agrupé las que tienen y de color rojo, con la comita, y'. Y lo que no tenga y' lo mando al lado derecho. En este caso sería menos e a la y menos y e a la x. Luego el término que está en el lado izquierdo multiplicando, el del paréntesis, pasa a dividir. Vamos a hacer esa operación en la página siguiente. Entonces tenemos que menos e a la y menos y e a la x. Y en el otro lado estaría x e a la y menos perdón, más e a la x, el paréntesis. Esta sería y'. Y ahora en el punto, decía que era el punto 0 para la x, 1 para la y. Entonces reemplazamos menos e a la 1, y es 1, e a la 0, 0, e a la 1. No olviden, donde está la y estoy poniendo 1 y donde está la x pongo 0. Más e a la 0. Organizando quedaría menos e
que es e a la 1, y e a la 0 es 1, o sea, menos 1. Y en el denominador, 0 por e a la 1 daría 0, y e a la 0 es 1. Podemos sacar factor común. E más 1. Esa es la ecuación, perdón, esa es la pendiente en cualquier punto de esa curva. Y podríamos hallar la ecuación. Pasa por ese punto. Aprovechemos y hallemos la ecuación. Que la recta sería y menos y1 igual a m por x menos x1. Simplemente reemplazar. Entonces tenemos y1 es 1, la pendiente es menos e más 1, se multiplica x menos 0. Organizando quedaría y igual menos e más 1 por x, y este 1 que está restando en el lado izquierdo pasa a sumar. Y ahí estaría la ecuación, aunque podemos destruir el paréntesis si así lo queremos. Esta sería la ecuación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si quieren hacer otro ejercicio adicional, ya me dirán. Pero si alguno envió, no. ¿Algún ejercicio adicional? Profe, uno del segundo, porfa. ¿Del segundo qué? Del segundo punto. Ah, ya, pero yo me devuelvo acá. Espero que coincida el taller que ustedes tienen con el que yo tengo por acá. Segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Yo no lo veo, porque en el segundo punto apenas hay un solo ejercicio. Entonces no sé si es el mismo taller. Pues el que nos mandaron dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva DF en el punto indicado. Ah, espere, yo busco. Sí, es que no coincide el taller. Espere un momentito. Ah, ya, aquí está como el numeral 5. Ah, bueno, que Bueno, está, uno es fx es igual a raíz tercera de, abre paréntesis, 9 menos x2 a la 2 en sí, x igual a 1. ya los miré. Dígame cuál quiere que hagamos, el A, el B o el C. No sé cuál es más duro, pues cuál tiene No, más cosas. no, eso es igual. Ya usted me dirá El cuál. A. El A, bueno. Entonces en el A, hagamos el A. Entonces voy a Profe, colocar el, sí. qué pena. Después de hacer ese, podemos hacer uno de la imagen que le mandé al chat. Ah, enseguida miro a ver la imagen porque, sí, claro, es derivada implícita. Dentro de un momento lo hacemos. Voy a hacer primero el que me dijo por acá. Ah, listo, profe, Sí, gracias. con gusto. Bueno, entonces por acá dice, el enunciado dice que es encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado. Entonces nos dicen en el A, f de x igual a raíz cúbica de 9 menos x a la 2, esto al cuadrado, en el punto
x igual 1. Con ese valor de x igual 1 podemos encontrar el y. Ahora lo hacemos. Entonces acá podemos escribir, antes de resolverla, miren que es muy cómodo reescribir la función, aunque se puede hacer de forma directa, escribirla así. 9x a la 2 tercios, es lo mismo. No olviden que el índice de la raíz es un denominador, o sea, en este caso es el 3. Y hacemos una pequeña regla de la cadena, que sería, ese 2 tercios vas a multiplicar un 1 que hay invisible o implícito antes del paréntesis. 2 tercios por 1 da 2 tercios, el paréntesis queda exactamente igual. El exponente disminuye en 1. 2 tercios menos 1 da menos 1 tercio. Entonces quedaría la menos 1 tercio. Y lo multiplicamos por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. La derivada del 9 es 0 por ser una constante. Y la derivada de x a la 2, como está negativo, es 2x. Ahí estaría la derivada. Podemos organizarla un poco. Al organizarla, observen que ese 2 negativo con el 2 que hay más afuera, el que está con el 2 tercios, daría 2 por 2, 4, negativo. Y esa raíz a la menos 1 tercio, la puedo escribir como raíz cúbica de 9 menos x a la 2 en el denominador. Ahí estaría la derivada, o la razón de cambio, o la recta en cualquier lugar. Y luego reemplazamos en x igual 1. En x igual 1 tendríamos menos 4 por 1 sobre ese 3, raíz cúbica de 9 menos 1 al cuadrado. 4 por 1 da 4, negativo. Y para ser un poquito rápidos, raíz cúbica de 8. 9 menos 1. Raíz cúbica de 8 es 2. 2 por 3, 6. Simplificamos. 2 tercios negativo. Esa sería la pendiente en x igual 1. Pero necesitamos el punto. Entonces, para el punto, ya tenemos la pendiente. Esta es la pendiente. Ahora, para el punto, simplemente hallamos el y que nos falta. F de 1 es raíz cúbica de 9 menos x a la 2 al cuadrado. O sea que donde esté la x ponemos el 1. Esto nos daría
Acá me salí. Esto daría raíz cúbica de 8 al cuadrado, que es 64. Y recordemos que raíz cúbica de 64 es 4. Por lo tanto, el punto sería 1 para la X, 4 para la Y. Entonces la ecuación es Y, recordemos Y1, M, que es la pendiente, por X menos X1. Reemplazando, Y1 es 4, la pendiente es 2/3 negativo, y X menos 1. Lo que sigue es operar esa expresión, quedaría Y menos 4, 2/3 de X, y menos por menos daría más, 2/3. Y luego el 4 lo pasamos a sumar. 2/3 de X, 2/3 más 4. Hacemos esa suma de esos numeritos que hay ahí. Esto daría 14/3. 3 por 4, 12, más 2, 14/3. Entonces, la respuesta a esa ecuación sería Y igual 2/3 de X y 14/3. Esa sería la ecuación. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, me dicen, vamos a hacer uno del que me acabo de decir. Profe, entonces así sería el proceso para hacer los otros dos, del numeral 2. Ah, sí, lo que pasa es que ahí sí, ahí lo que tienes que acordarte es de saber derivar regla de la cadena. Ok, listo, gracias. Sí, y es el mismo proceso, Ok, profe, gracias. con gusto. Bien, ahora miremos, no sé cuál quieren que haga de los que me dijo el compañero hace un momento, que los envió. Sí, ¿Cuál, profe. cuál quieres? Yo quisiera sobre todo el G y el K que tienen El G, raíces. listo, el G y el K. Hagamos primero el G. Bueno, ahí simplemente es hallar la derivada, la razón de cambio, pero es de forma implícita. Entonces vamos a escribir acá el G, raíz de X más raíz de Y. Este es muy sencillo. Igual a 16. Recuerde que esta expresión se puede escribir así. La raíz significa elevar a la 1/2. Y ya derivamos. ¿Cuál es la derivada de X a la 1/2? Sería 1/2 de X. Y recuerde que al exponente le restamos 1. 1/2 menos 1 da menos 1/2. Ahí estaría la primera. Y la de Y es similar. 1/2 de Y a la menos 1/2. Pero debemos de indicar que estamos derivando con respecto a X. Ahí es donde aparece el símbolo de Y' o de Y de X. No olviden que
de y de x lo pueden cambiar para comodidad de notación por y'. Aunque el que quiera coloca de y de x, no importa. Y luego la derivada del 16, que es un número, y la derivada de un número o una constante es 0. Lo que sigue es despejar esa y de color rojo. En este caso es una sola la que hay ahí. Entonces y' es igual. Observemos que el 1/2 de x a la 1/2, a la menos 1/2, perdón, está positivo, pasa a negativo. Y entonces el 1/2 de y a la menos 1/2 está multiplicando esa y acá. Lo paso a dividir. Bueno, para que me quede mejor escrito, voy a borrar acá. Entonces quedaría 1/2 de y a la menos 1/2. Observen que arriba está menos 1/2 y abajo está 1/2. Los podemos simplificar y queda negativo. El exponente de la y está negativo en el denominador, puede pasar al numerador. Y el exponente de la x está negativo en el numerador, puede pasar al denominador. Me falta el menos acá. Por lo tanto, esto daría menos raíz de y sobre raíz de. Y si quiere lo pueden escribir como propiedades de los radicales. Manejando propiedades de los radicales se puede escribir así. No olviden que esto es lo mismo que de y de x. Bien, ese sería el g. El otro es el k. Sí, profe. Y Bueno, una cosa, una pregunta. sí. Cuando usted intercambió el numerador y el denominador, ¿es algo obligatorio o se puede hacer así normal? Solamente dejar x en numerador y y en el denominador. No hay problema dejarlo hasta acá, mire. Voy a indicarlo. Es posible dejarlo hasta acá. Lo que pasa es que de pronto es una pregunta de selección múltiple y no te aparece así. Te aparece como esta última, por ejemplo. Pero desde la que está encerrada, ahí está bueno el ejercicio. Lo que pasa es que, como te digo, si de pronto es selección múltiple, puede que no aparezca así. Ah, ok. Y profe, ¿qué norma es esa de pasar el numerador al denominador? ¿Por qué vendría? Generalmente, sí, cuando uno ve matemáticas básicas, le dicen que hay que expresar todo con exponentes positivos. Inclusive en los textos que uno estudia, casi siempre se maneja todo con exponentes positivos. Profe, ¿qué pasó con el menos 1/2 y 1/2? ¿Se cancelan? Sí, porque son iguales. Es tener un No. número arriba igual a un número de abajo. Solo el signo Ah, sí hay que conservarlo. ok. Y El porque están me- multiplicando se pueden cancelar, ¿cierto? sí, Ok. eso, porque están multiplicando. Bien, el otro que me dice por acá es el K. Vamos a hacer el K. Es la misma pregunta para el K, ya la derivada, entonces es raíz de
x por y más 2x igual a raíz de y. Igual que ahora, podemos expresar x por y a la 1/2 más 2x más y a la 1/2. El primero que tenemos ahí, x por y, hacemos el mismo proceso, 1/2 al derivar. Bueno, voy a colocar acá solución. Sería 1/2 de x por y a la menos 1/2. No olviden que al exponente le restamos 1. Pero ojo, aquí hay que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. El x por y. Sería 1, ¿no? No, esa es la derivada de un producto. Ah, entonces sería El primero por la por derivada el del segundo. segundo. Ahí dejo el espacio, enseguida lo pongo. Primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Ahí estaría ese. Enseguida lo copio de nuevo. La derivada de 2x es 2. Y en el lado derecho, 1/2 y a la menos 1/2 por la derivada de y. Voy a indicarlo de color rojo. Entonces tenemos el paréntesis. X, que es el primero, por la derivada del segundo, que es y'. O de y de x, como lo quiera decir. Más el segundo por la derivada del primero, que es 1. No hay que ponerlo, pero yo era para recordar que la derivada de x es 1. Más ese 2. Y acá, en el lado derecho, y a la menos 1/2 por la derivada de y, que es con respecto a x, que es y'. Lo que sigue es destruir el paréntesis, luego agrupar los términos que tengan y' y despejar. Entonces vamos a destruir el paréntesis. Tenemos que es x por 1 x por 1 es x sobre 2 x por y a la menos 1/2. Si alguien quiere, lo puede escribir de una vez en el denominador positivo. Y por y'. Más 1/2, otra vez 1/2 por y, o sea, y sobre 2 x por y a la menos 1/2. Ahí está destruido el lado izquierdo, el primer paréntesis. No olviden que hay un más 2, pero yo de una vez voy a ahorrar un poquito de tiempo y escribo igual, y ese 2 lo voy a pasar a restar. Voy a ponerlo acá. Pasa a restar. Y observen el que está al lado derecho, que es 1/2 de y'. Lo paso al lado izquierdo a restar. 1/2 y a la menos 1/2 y y'. Observen que este término que estoy señalando no tiene y', lo voy a mandar para el lado derecho. Y saco factor común y'.
Vamos a escribirlo acá. Que multiplica x sobre 2 x por y a la menos un medio. Más, perdón, menos un medio de y a la menos un medio. Ahí estaría factor común y', los que tienen la y de color rojo. Igual, y lo que no tenga, lo paso al otro lado, que es 2, que ya estaba en el otro lado, y menos y sobre 2, x por y a la menos un medio. Y por último, lo que está multiplicando en el lado izquierdo pasa a dividir en el lado derecho. Así que y' será menos 2 y medios x por y a la menos un medio, todo sobre x sobre 2 x por y a la menos un medio y menos un medio de y a la menos un medio. Esa será y' o de y de x. Ahí estaría entonces el resultado. Ahora, es posible hacer lo que me preguntó ahora Alan, creo que fue, sí, Alan, hacer operaciones algebraicas para cambiar los signos de los exponentes, para que queden positivos. Es posible hacer eso. No sé si tengan alguna duda, algún otro ejercicio o dejamos así por el día de hoy. No olviden llenar el formatico de asistencia. ¿Hay alguna Profe, otra duda? entonces, para que quede positivo, entonces invertiríamos lo que está abajo queda arriba, No, no, mire que es con por cuidado. Ahí raíz. no- Sí, pero hay que hacerlo con cuidado. Voy a mostrar cómo sería el proceso para hacerlo con cuidado. Por favor. Sí, voy a pasar a la otra página. Entonces tenemos el menos 2 menos y sobre 2 x a la menos un medio. ¿Cómo se escribiría ese pedacito? Entonces miremos acá. Voy a hacerlo un poquito grande para que se note. Tendríamos menos 2 y sobre 2 y el x a la... El x por y a la menos un medio pasaría a acompañar ese 2, pero con signo positivo. Entonces lo voy a escribir con raíz. Quedaría así. Raíz de x por y. Y mire que ahí sí quedaría ya positivo. Sobre. Miremos cómo sería el otro. X que multiplica. Y mire que ahí quedaría en el denominador.